Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un gusto para mí ser invitado por el doctor Gavino Hurtado Estrada en el curso de tanatología en oncología con el tema el duelo complicado en el paciente con cáncer. Tenemos como una breve introducción que el cáncer suele ser una enfermedad con una índole mortal, la cual encamina al paciente a múltiples cambios, resultando en un antes y en un después de recibir el diagnóstico. Por lo que es de suma importancia conocer los procesos a los que se enfrentará a raíz de esta nueva etapa en su vida. Es por ello que debemos de considerar al cáncer como cifras en ocasiones, porque esto se va a ver afectado y reflejado en las personas. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el año 2022 hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 9.7 millones de muertes. El número estimado de personas que estaban vivas a los 5 años siguientes de un diagnóstico era de 53.5 millones. Alrededor de 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida y aproximadamente 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres van a morir por causa de esta enfermedad. Es por ello que estas personas van a vivir múltiples duelos. Todas estas personas que hemos mencionado van a vivir un duelo. En ocasiones va a ser un duelo complicado. En 1969, Elizabeth Kubler-Ross fue la precursora en establecer las fases del proceso de duelo en pacientes que pasaban por el curso de agonía. Ella estableció 5 fases que serán las que determinaremos para fines de esta ponencia, que son la negación, la ira o enojo, la culpa o la negociación, la tristeza, depresión y la aceptación. Cada una de estas fases pueden ir en ese orden, o pueden ir salteadas, o pueden ir fluctuando. Se puede llegar de 1 a la 5 y después regresar a la 2 o a la 4. Y esto va a depender de los mecanismos de defensa que tenga la persona. Al paciente hay que visualizarlo como una persona y como un ser humano, no como un paciente o como un adjetivo que se da en los hospitales. Hay que mirarlo de manera holística como parte de un todo, a través de la perspectiva biológica, psicológica, social, cultural y espiritual. Comenzaremos con el aspecto biológico. El paciente se ha de enfrentar a fatiga por diversas circunstancias. Puede ser desde el inicio de la enfermedad hasta el inicio de los tratamientos, que pueden ser quirúrgicos, de quimioterapia o de radioterapia. Va a tener pérdida de peso y fuerza, alopecia, alteraciones del estado del sueño, dolor, estrés, pérdidas corporales y pérdida de la salud, por supuesto. ¿Cómo viviría el duelo en el aspecto biológico la persona que está padeciendo cáncer? O padece, o padeció, o padecerá, porque puede vivir un duelo anticipado si se realiza estudios. En primera instancia tendremos la negación, no puede aceptar el diagnóstico o el tratamiento, o en primera instancia los subsecuentes cuidados que pudiera tener. En segunda instancia tendremos la ira, que será este enojo o molestia por la situación. Tratará de no depender de otras personas para realizar las actividades de autocuidado, porque él siente que las puede realizar su propio cuerpo. En tercera instancia tenemos la irritabilidad e impotencia con la pérdida de la salud física. Tendremos la negociación al aceptar el tratamiento para acabar con el sufrimiento que le está generando el cáncer. Y bueno, la depresión también, aunque suele presentarse esta carencia de paciencia en cuanto a la aceptación del tratamiento o la no recuperación. Sigue con el mismo estado, a pesar de su participación, genera tristeza y estados de ánimo fluctuantes por pérdidas corporales o dismorfias corporales. En ocasiones puede ser que el mismo cáncer no sea el que nos ponga tristes, sino todos los sucesos que están pasando por nuestra mente, nuestro cuerpo, que nos están llevando a eso. A lo mejor, y podemos ponerlo con un ejemplo, hay una persona que ama su cabellera y al perderla pues está experimentando esa tristeza por esa pérdida de identidad o por esa dignidad o realce que condecoraba por el uso de esta cabellera. Y la aceptación, aceptará su estado de salud físico y el tratamiento para un bien mayor. Seguimos con el aspecto psicológico. Habrá cambios de humor, pensamientos intrusivos, datos de estrés, de ansiedad, pensamientos acerca de la enfermedad, la agonía y el miedo a la muerte o al dolor y los cambios que se han sufrido. Aquí visualizaremos cambios de humor importantes.
En el duelo, en el aspecto psicológico, podremos ver la negación que no aceptará la realidad y propone pensamientos alternos a esta circunstancia. Como mecanismo de defensa es bueno a corto plazo, pero la realidad está presente y el pensamiento de que tiene una enfermedad. Cuando nosotros recibimos la sentencia o el diagnóstico de una enfermedad, nos vamos a enfocar, o nuestra mente es tan poderosa que se va a enfocar solamente en el aspecto de esa palabra o del sentimiento que nos genera o la zozobra que nos genera. En cuanto a la ira, ese enojo o molestia se verá reflejado a través de los cambios de humor constantes, la irritabilidad, los deseos de no estar con nadie, de no sentirse útil, de sentirse otra persona o ni siquiera eso. La negociación serán los cambios del estado de ánimo. A pesar de estas circunstancias habrá aspectos de positividad alternante con la negatividad. Va a tener la intención de querer salir adelante, pero pues puede cambiar. Esto dependerá mucho de la forma en la que él vea o la persona vea la enfermedad. La depresión experimentará sentimientos de tristeza porque no hay cambios con relación al estado físico y emocional. Puede que esté ya con algún tratamiento y no vea cambios, no ha sido favorable en la mejora del estado de salud e inclusive se puede complicar. Por supuesto, la aceptación, que comenzará a ver alternativas con redes de apoyo o en gustos o pasiones que le ayudarán a no sobrepensar en el estado de salud, y puede ser fluctuante a corto plazo, pero con disciplina y hábitos puede mejorar y mantenerlo como un estado más permanente. En el aspecto social podremos ver cambios en la dinámica familiar y en el rol que se ejerce, como por ejemplo el del padre, la madre, siendo esposo, esposa, cónyuge, vivir en el concubinato, siendo hijo, hija o hermano, o siendo el sostén de una familia en el cual va a utilizar o va a tener un nuevo rol actual, el cual podría ser el de paciente. Cuando el paciente adquiere este rol de paciente, valga la redundancia, dejará su rol en la familia y los demás miembros tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias, inclusive ocupando en ocasiones este rol. El rol de padre, el rol de madre, el rol de esposo. Por ejemplo, si yo soy el padre y dejo de serlo en ese momento por el aspecto de la dinámica familiar y de la enfermedad que estoy padeciendo, pues la mamá va a tener que ocupar los dos roles, quizás hasta trabajar si no lo hacía, ¿sí? O trabajar más, porque el papá, o en este caso yo, tendría ese aspecto del rol de la sociedad. ¿Cómo podría vivir el duelo en el aspecto social? Pues encontramos en la negación el no aceptar el cambio de rol en la dinámica familiar. Inclusive en algunas ocasiones yo llegué a ver pacientes que eran médicos y que querían que en el hospital siguieran siendo llamados con esta profesión, aunque se les reconoce como en el aspecto de persona, pues a lo mejor ellos requerían sentirse de esa manera. Y bueno, aquí también considerando como medio de sostén la implicación como miembro de la misma. En la ira, pues habrá el enojo por la permanencia en lugares por tiempo prolongado, tales como hospitales, hospicios o causas, siendo considerado como una persona no útil. La negociación será el buen trato hacia miembros del equipo de salud, familiares y amigos como medio de defensa o como medio para alcanzar una mejora en el estado de salud. Puede ser como un mecanismo de defensa afrontativo o como un mecanismo de defensa para obtener un beneficio. En cuanto a la depresión, tendremos zozobra por la pérdida de la dinámica familiar y el rol de la familia, como ya lo habíamos mencionado, e inclusive su rol en la sociedad, como ya lo había mencionado, el aspecto del médico que quería sentirse todavía considerado como tal. Y la aceptación será la reinserción social e interacción con miembros de la familia. En el aspecto cultural vamos a considerar los siguientes elementos. Tenemos que recordar que son el conjunto de hábitos, usos, costumbres y creencias que tenemos como seres humanos dentro de una comunidad, y eso es lo que nos lleva a tomar decisiones o a ser parte de la misma. En cuanto a la negación, pues no aceptar la enfermedad por usos y costumbres o por dogmas y creencias. Si somos realistas, en algunas regiones del país hay personas que no tienen ese nivel de preparación académica, incluso en el analfabetismo, y pues podrían no creer que les está sucediendo esa enfermedad, o no concebir al cáncer como una enfermedad grave o no tan grave. En cuanto a la ira, habrá preguntas de ¿por qué a mí?, con base a las creencias como la religión. La negociación, el hacer todo lo que implica para curarse.
Aquí en este aspecto visualizamos una imagen en la que vemos a una paciente donde médicos hacen un baile conmemorativo a los 15 años y podemos visualizar que el aspecto de la cultura puede traspasar fronteras, en este caso podría ser el hospital. Y a lo mejor aquí la paciente podría encontrar una alternativa al padecimiento que está padeciendo y encontrarse en la etapa de la negación. En cuanto a la depresión, pues la afectación de su vida en la que los días ya no parecerán ser días y la tristeza puede pasar a ser el centro. Esto dependerá mucho de su percepción y autopercepción. Y la aceptación, la concepción del paciente como parte de su realidad actual, la adaptación y apoyo de otras personas o redes de apoyos y sus allegados. Y pide respeto por sus decisiones o tratamientos. Inclusive hace no muchos meses había un niño que salió en las noticias que él decidió ya no seguir con el tratamiento. Con base a su percepción, a los usos, hábitos y creencias, la mamá quería seguir con el tratamiento, ¿sí? Pero el niño ya no quiso y falleció 2 meses después. Entonces la decisión y el respeto de eso por parte de la madre fue un acto más de amor que de egoísmo. En el aspecto espiritual, visualizaremos al duelo como la negación en el contraste de creencias entre la fe de la religión y la espiritualidad, la ira como el coraje o enojo sobre la deidad o deidades, la religión o secta, y habrá un reclamo hacia esta deidad. ¿Por qué a mí Dios? O bueno, dependiendo de la deidad, le reclamarán, ¿por qué si yo he sido bueno? ¿No? En la negociación puede ser un pacto realizado entre la persona y Dios o la creencia. Dios, te juro que si me curas del cáncer, yo voy a tratar de seguir adelante, voy a ser una mejor persona, voy a hacer el altruismo, voy a hacer esto para mejorar. En cuanto a la depresión, pues perderá la fe al no encontrar respuesta o cura de la enfermedad. Y en la aceptación será un contraste en aceptar que la causa del cáncer se puede deber a muchas circunstancias, incluso a pruebas de Dios. La suma de todas estas afectaciones no resueltas da pie a un duelo complicado. Es por ello que el duelo complicado va a ocurrir cuando los síntomas no mejoran y se prolongan por un largo tiempo, causa sufrimiento intenso y afecta muchos aspectos de la vida y reduce la capacidad de participar en actividades cotidianas. Algunas intervenciones acerca del duelo complicado pues es mantener la persuasión, lo podemos mantener en el estado biológico, en el aspecto biológico del holismo, como en persuadirlo en tomar tratamientos que él considere para él buenos, ¿sí? Ya que la persuasión es un conjunto de acciones enfocadas en influir sobre un individuo mediante argumentos, pruebas y tácticas emocionales. Estas van a proponer conectar con las creencias o sentimientos de las personas para dirigirlas a una acción. Aquí es importante considerar, como ya lo habíamos mencionado, entre si quiere seguir o no desea seguir con los tratamientos, con los cuidados e inclusive con su vida. En el apoyo psicológico o en el aspecto del duelo complicado, en el aspecto psicológico, va a requerir el apoyo de un terapeuta psicológico y en ocasiones psiquiátrico, el uso de farmacoterapia alterna a lo que está llevando, por lo que puede ser reticente o reacio a este apoyo. El apoyo tanatológico, inclusive los cuidados paliativos, pues esto se debe visualizar en pacientes y familiares allegados o cuidadores primarios. Entonces, los duelos no solamente van a ser exclusivos de los pacientes, sino también de estos miembros de la familia. Algunas intervenciones acerca del duelo complicado, pues en el aspecto social vamos a visualizar el apoyo de redes de apoyo de familiares, la reinserción social, la readaptación o la aceptación de las decisiones del paciente con base al respeto a su autonomía. Si el paciente se cura de cáncer, vamos a tratar de adaptarlo a su nuevo estilo de vida, por lo que va a requerir el apoyo de la familia y valorar las reacciones y duelos de todos los miembros de ese círculo. Favorecer la comunicación entre familiares y las relaciones sociales y aceptar los valores familiares sin emitir juicios como profesionales debemos de hacerlo. En cuanto al aspecto cultural, pues vamos a dar soporte por parte de instituciones, el equipo multidisciplinario de hospitales y el respeto de sus creencias y decisiones. No ser egoístas con lo que piensan, sienten o perciben. Enseñar métodos de relajación o meditación e inclusive de introspección para saber cuál es el sentido y el propósito de su vida o el sentido y el propósito de la enfermedad con la que está cursando.
Algunas otras intervenciones es proporcionar la oportunidad y la gestión de música, literatura, programas de televisión, en la actualidad podcast, entre otros como medios de distracción, ya que el paciente se debe de enfrentar a nuevas dinámicas familiares estando hospitalizado, o estando en casa, y pues como ya lo habíamos mencionado antes, se encontraba en estados de fatiga crónica. En el aspecto espiritual, conocer cómo la religión resulta ser una influencia en el paciente con cáncer, si es algo positivo como una prueba o un sostén, o algo negativo como un castigo o consecuencia de su fe y de su espiritualidad. A lo mejor el paciente piensa que no ha sido suficiente, o a lo mejor piensa que ha sido excesiva en ocasiones y él no merece eso. Hay que proporcionar privacidad en los momentos espirituales y en particular en todos. Algunas intervenciones más en esta índole es dar la oportunidad de discutir sobre los diversos sistemas de creencias y visiones del mundo, rezar con el individuo si procede, si nos lo permite y también si nosotros queremos, y concertar la visita de consejeros espirituales, ya sea un sacerdote o de otra religión. Es por eso que algunas intervenciones generales son las siguientes: tratarlo siempre con dignidad y con respeto, visualizándolo en el aspecto holístico, animarlo a participar en la interacción con familiares y grupos cercanos, pero también respetar sus decisiones en estados de soledad, de introspección y privacidad, la disposición de escuchar los sentimientos de la persona con cáncer, compromiso y asegurarle que estaremos en el momento de sufrimiento, tanto emocional como físico. Nosotros como profesionales de la salud, pues daremos diversas intervenciones. La carrera a la cual yo ejerzo, pues es de enfermería, y siempre me ha gustado una frase de la madre de la enfermería moderna, Florence Nightingale, que es la siguiente: enfermería es un arte, y si se pretende que sea un arte, requiere de una preparación tan dura y una devoción tan exclusiva como el trabajo de un pintor o de un escultor. Pero ¿cómo puede compararse la tela muerta o el frío mármol a tener que trabajar con el cuerpo vivo, el templo del Espíritu de Dios? Yo diría que es una de las bellas artes, casi diría la más bella de todas las artes. Y si nosotros empezamos a concebir al paciente de esta manera, podremos darle la dignidad en su recuperación, en su reinserción a la vida, en el apoyo hacia el sufrimiento e inclusive en la agonía y la muerte, y en su transición en otro plano, si es que él lo cree así. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Es de suma importancia visualizar con más profundidad este tema, pero me gusta manejarlo como un esbozo para invitarlos a la profundización sobre la búsqueda de información. Entonces, estas son pequeñas herramientas que nos pueden ser útiles al visualizar al paciente como un todo, pero no está de más siempre interactuar con el ser humano, que es el que mejor nos dará el mejor elemento, que nos dará la mejor respuesta para proporcionarle un bienestar en su estado físico. Muchas gracias por su atención.